Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Christopher Velasco y yo les voy a hablar de un tema psicológico que es la sexología. Muy importante para ustedes porque estamos en un mundo donde tenemos una idea equivocada del mismo tema y es muy bueno recalcar las cosas. Aquí yo tengo mis instrumentos donde tengo bastante información y se las voy a leer y les voy a dar una interpretación de mi punto de vista de cómo es la sexología. Muy bien, empecemos. La sexología, definiciones y conceptos. La sexología es la disciplina que estudia el hecho sexual humano desde todas sus perspectivas filogenéticas, ontogenéticas, antropológicas, socioculturales, filosóficas, psicológicas y pedagógicas. A partir de esa perspectiva vamos explicándoles cada una. Vamos a empezar por la filogenética. ¿Sí? A través de este proceso aseguramos la reproducción, por lo tanto verificamos que se cumpla una de las probabilidades más importantes de la vida y de los organismos. Sin reproducción no hay sucesión, eso es un dicho. No hay secuencia, no existe la filogenia, no se traspasa información. Lo femenino y lo masculino interaccionan de manera que la vida hace probable y posible en multitud de los casos. La reproducción es por lo tanto una consecuencia de la interacción. El sexo desempeña un papel trascendente en la evolución de las especies. En los homínidos humanos, es decir, los Homo sapiens, el sexo ha evolucionado hacia un horizonte en el que muchas veces no se busca la complementariedad, sino al contrario se busca el antagonismo. El hecho de decir hembro-macho es un choque intraespecífico. Esto quiere decir que la filogenia se basa en lo que es nuestra reproducción, la herencia de nuestros genes y la herencia de nuestro conocimiento. Es decir, que al hecho reproductor nos hace permitir la evolución del mismo ser humano y la reproducción del mismo. El último párrafo que leí es muy interesante y muy complejo, ya que muchas personas no se basan por el antagonismo, porque la sexualidad, el género, ha evolucionado y no se basan en lo que es hembro-macho, sino también en parejas del mismo sexo. Es muy importante. Hay un interrogante, ¿es funcional o no es funcional? Según la ciencia del día de hoy, sí lo es, ya que las familias del mismo sexo pueden tener familias, pero en realidad es adoptivas. Eso es muy importante saber. Vamos con otra perspectiva que es la ontogenética de la sexualidad, también llamada la morfogénesis o ontogénesis. Es una rama de la biología que describe el desarrollo de un organismo, desde la fecundación por la función de los gametos masculinos, los órganos reproductores, y los gametos femeninos para la conformación de un cigoto, o sea, una célula reproductora para que se forme el embrión. Durante la reproducción sexual hasta su senescencia, pasando por la forma adulta. La ontogenia estudia por la biología del desarrollo. La ontogenia es la historia del cambio estructural de una unidad sin que ésta pierda su organización orgánica. La ontogénesis abarca ramas de estudio como la fecundación, la embriogénesis, la segmentación, sus tipos, la blastulación y la gractulación. Todos estos términos son de carácter biológicos, pero tienen un gran compromiso en lo que es el desarrollo y la actividad sexual. Vemos que la biología también está inmersa en la sexualidad. Como ya dije, tiene un gran impacto en cómo nos resolvemos el día a día, en nuestra actividad sexual y de género. Es muy importante reconocer ese tipo de conceptos. La antropología de la sexualidad, otra perspectiva que nos afronta. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, desde sus características físicas como animales y de su cultura, que es rasgo único y no biológico. Ojo, esto no quiere decir que la antropología sea igual que la sociología de la sexualidad. Más adelante explicaremos esto. La investigación antropológica y sociológica de la sexualidad humana ha contribuido en la actualidad a desnaturalizar la reproducción y replantear de forma cómo entendemos algunas de sus variables, como el cortejo, el inicio de la vida sexual activa, la fecundidad y el erotismo. Son disciplinas que han tenido un impacto importante en los ámbitos de la educación y la salud, pues ayudan a entender los cambios que han operado en nuestra sociedad. Y otros casos pueden contribuir que la sexualidad se transforme. Por ejemplo, esto es un estudio que realizó Welty y Montrava
Con datos de corte demográfico, que en México el incremento de la sociedad de mujeres puede retrasar la edad que nace su primer hijo. Ese aumento se relaciona también con una mayor participación de las mujeres en los mercados de trabajo extradomésticos y como su participación política. Este es un dato revelador porque pone de manifiesto lo importante que es la educación formal como detonante de inclusión social y de calidad de vida. En la salud pública, la aportación de las ciencias sociales ha permitido conformar los primeros lineamientos jurídicos sexuales. Aquí vamos con la parte de sexología, de la sociocultura. Perdón. El comportamiento sexual funciona como una parte de comunicación social, pues a través de eso podemos expresar afecto, amor, odio, cólera, insatisfacción, deseo, necesidad de otras emociones y sentimientos, de sensaciones. Estos factores determinan los comportamientos para el hombre y la mujer, los cuales dan estereotipos sociales. Los comportamientos sexuales de todos los grupos sociales se encuentran directamente influidos por la apreciación de la cultura en la que se desenvuelven. La misma cultura determina conductas si son correctas o incorrectas. Recordemos que la normalidad y la funcionalidad no es igual en culturas diferentes, por ejemplo, a la venezolana. Tenemos culturas africanas, culturas europeas que son muy diferentes y son funcionales para ellos. Recordemos que en la psicología no añadimos el juicio, sino el carácter científico para poder optar a una funcionalidad o infuncionalidad. O sea, si al sujeto le funciona lo que hace o no. Seguimos con la parte de la sociedad. Uno de los factores es la costumbre que impone la voluntad del hombre y la satisfacción de sus necesidades sexuales sobre la decisión de la mujer de abstenerse y satisfacerla. Hay factores culturales que contribuyen al aumento de la natalidad y considerar el factor económico lo que ocasiona muchos infantes mueren por falta de recursos. Esto es algo que vemos casi todos los días y más plasmado sobre el movimiento machista. Vemos que también hay movimientos feministas que apoyan a los valores y el respeto de la mujer como ente vital de la sociedad. Todo el respeto que se le debe a una persona, a un ente humano, ya que por los mismos estereotipos de la sociedad, el hombre tiene como imponencia sobre la mujer en este aspecto sexual. Y eso tenemos mucho que cuidarlo porque hoy en día tenemos que eso no funciona. Hablamos de la funcionalidad, bueno, vemos que esos estereotipos machistas son muy dañinos para la salud mental y sexual. Vamos con la fisiología de la sexualidad. Se trata de un conjunto de cambios físicos y mentales que contribuyen a la llamada cambios hemodinámicos, neurales, hormonales que afectan especialmente al funcionamiento de los órganos genitales, al cerebro, así como grados diversos a la totalidad del organismo. Vemos esto de la fisiología, es como la excitación orgánica, cómo funciona nuestro cuerpo o en el proceso de la sexualización del sexo entre géneros. Vemos que las glándulas se expanden, nuestra sangre fluye más rápido, nuestro cuerpo se excita y puede lograr una respuesta sexual. Vemos la parte de la psicología de la sexualidad. Tiene el propósito de acercarse a la sexualidad de una perspectiva científica, lo que yo antes nombraba. Nosotros los adultos hemos sido educados con muchos prejuicios durante el sexo. Como psicólogos debemos aceptar y concebir la sexualidad como una función natural del ser humano, como una función natural como comer y bañarse. Para lograr esto es necesario que desde el principio se tomen los temas relacionados a la sexualidad como algo natural. Tengamos en cuenta que muchos de los problemas sexuales en los adultos son producto, escúchese bien, son producto de una insuficiente o mala educación sexual durante la niñez. Esto lo vemos en muchos casos de lo que es los problemas sociales que tenemos los psicólogos, ya que muchas veces vienen personas con problemas de creencias sobre el sexo erróneas, o la sexualidad, inclusive también el género. Muchas veces caemos en creer que el sexo simplemente es solo una actividad y no, el sexo es una necesidad biológica, mental, que necesita el cuerpo saciarla, porque si no vamos a caer en problemas que van a perjudicar nuestra salud mental y nuestra salud orgánica. Es algo parecido que
una persona insatisfecha no cumpla con sus requerimientos y sus competencias, por ejemplo, de la vida normal o profesional, puede afectar todas estas áreas. Nos encontramos con los antecedentes, vamos un poco más adelante para ver cuáles son sus precursores, sus autores de toda esta rama de la sexología, y nos encontramos que tenemos un investigador de la sexología que fue Richard Borcraft-Ebing, que registró varias desviaciones sexuales en el libro Psicopatías Sexuales y en el que acuñó el término sadismo. Sin embargo, en este autor no se considera hoy referente para lo que es la epísteme de la sexología. Siguiendo la línea de tiempo de las primeras generaciones, vemos los orígenes que se remontan a la Ilustración y están enlazados con los del pensamiento feminista y la noción del género. Su avance discurre de forma paralela y de dichas teorías y se consolida como disciplina científica a finales del siglo XIX, gracias al trabajo de Ellis, Hilfer y otros sexólogos, en cuyas ideas se apoyan todavía los profesionales hoy en día. El término sexología fue acuñado por Elizabeth Osgood y Gordon William. Magnus Hilfer, que fundó el Instituto de Sexología en Berlín en 1919 y organizó la Liga Mundial por la Reforma Sexual en España, tendría referentes Gregorio Marañón y Hildegard. Vemos que también en la segunda generación, partiendo de otra línea de tiempo más actualizada, vemos los estudios realizados en la Segunda Guerra Mundial, de la cual Alfred Chalet y otros exponentes, como lo son Kinsey, realizaron los informes acerca de la sexualidad, donde el comportamiento sexual en el hombre fue publicado en 1948 y un comportamiento sexual en la mujer en 1953. Aquí vemos una aproximación de lo que es los comportamientos. Vemos que anteriormente, en esa línea de tiempo, teníamos la conciencia de lo que era el sexo, pero no era tan estudiado a fondo. Teníamos el primer autor que buscábamos términos como sadismo, pero aquí vemos que estamos más evolucionando a lo que es el comportamiento sexual. Sin embargo, hoy en día existen más aportes donde revelan más información sobre nuestra naturaleza sexual. Más adelante, en la década de 1960 y 70, William Master y Virginia Johnson, ellos son uno de los grandes exponentes de la sexología, se dedican a observar y estudiar miles de respuestas sexuales humanas en el marco académico, con las que elaboran su libro de respuesta sexual humana. Este es un libro muy lucrativo para lo que es la educación sexual, ya que aborda temas como la eyaculación precoz, la disfunción eréctil y otras cosas que eran problemas de gran impacto psicológico en ese tiempo, ya que muchas de las personas que padecían tanto como mujeres y hombres de estos problemas tenían una carga psicológica y la afectaba en todo, más a los hombres teniendo la carga machista, la creencia machista y por supuesto creyéndose poco funcionales tanto en el sexo como en su contexto social. Tenemos exponentes aquí de Venezuela, una es Elisa Jiménez, luchadora por los derechos de las mujeres, de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa, ABESA se llama esa organización, docencia en las materias aspectos socioculturales de la sexología, psicología sexual de salud, educación sexual y concientización. También en 1976 hizo su primera intervención pública fijando posición en el tono del tema aborto en un foro a la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Es una gran exponente sobre la sexología aquí y gran defensora de los derechos de la mujer. Vemos en Colombia, desde una perspectiva más latinoamericana, a Leonardo Romero, miembro de la Sociedad Colombiana de Sexología. Además, nuevas investigaciones han aportado más conocimiento. Nuevos modelos, por ejemplo, han complementado las 4 fases de la respuesta sexual. Master y Johnson, vemos que han aportado a lo que son las antiguas investigaciones y viendo a ellas como un patrón para seguir y expandirlas en un campo tan amplio como que la sexología. Tenemos otras autoras de Venezuela, Iberia Cernini, también tenemos otro autor, Roberto Varies,
Y bueno, como le he nombrado, los estadounidenses Master y Johnson. Master el ginecólogo y Johnson la psicóloga. Fueron grandes exponentes. Vamos con temas más clínicos y más explicativos de lo que es la sexología. Continuo de los sexos. La sexología ha mostrado que los sexos no pueden explicarse por separado, sino en relación, en conjunto. Los sexos son una realidad relativa, en la que un sexo siempre se refiere al otro y nada uno se explica sin referencia al otro. El error consiste en haber acentuado en exceso el carácter binario y opuesto de ambos en lugar del continuo de los dos. En dicho continuo no se da ningún al 100%, se trata de gamas o franjas que dan por resultado una y de gamas o franjas que dan el resultado por el otro. Pues es imposible, por impensable, referirse a un sexo sin referirse al otro. El continuo de los sexos es una noción que explica mejor la construcción del sexo de cada cual sus diversidades, sin tener que recurrir tantas frecuencias a los criterios de lo normal y normal, nociones ya superadas. Bien, ya entendido ese tema, procedemos a lo que son los procesos de sexuación, biografías sexuadas o seres sexuados. Desde que somos concebidos empezamos al menos fisiológicamente a ser configurados, pero nuestro entorno también actúa y construye quiénes somos. Lo que hablaba antes de lo que es la filogenética, la antropología, la sociedad y la sexología, todo eso abarca a lo que son los procesos sexuados y las biografías de nosotros como personas que hemos sido sexuados. ¿Muy bien? Siguiente a eso, hablamos aquí también del locus genitalis. La sexología parte de un grupo opuesto al lugar genital que tradicionalmente en otras disciplinas de las ciencias naturales esto es más allá de lo puramente genital y lo reproductivo y explica el hecho sexual humano en toda su complejidad como una creación humana y por lo tanto cultural que se puede explicarse y estudiarse desde sí misma. Nuestra educación en sociedad en la que vivimos fomenta relaciones peculiares con nuestro cuerpo. Es curioso, nuestro cuerpo es lo único que poseemos al nacer. Nuestra más precisa posesión se ve mediatizado por normativas sociales. Lo que queremos lo odiamos, lo modificamos, lo enseñamos, lo ocultamos. Y es decir, se trata mucho de nuestros genitales. Sobre esto y cómo nos vinculamos con ellos. ¿Sí? Aquí hablamos, el locus genital es muy importante porque es la apreciación que tenemos sobre nuestro género. Como decía antes, va más allá de nuestro aparato reproductor, sino la apreciación de todos los compendios de las perspectivas que he nombrado y cómo nosotros nos vemos a la sociedad y nos percibimos nosotros mismos de nuestro género y nuestra capacidad reproductiva. Vemos también aquí los caracteres sexuales terciarios. Frente a los críticos centrados en la reproducción o el placer, desde lo que habían sido formulados los caracteres sexuales primarios y secundarios, los genitales secundarios, sus efectos, Ellis planteó los tres grupos de caracteres primarios, secundarios y terciarios, en clave de sexuación y no desde las funciones antiguas, de los machos y las hembras, sino desde la construcción de la identidad de los sujetos modernos como hombres y mujeres, es decir, no ya desde el criterio de la reproducción o el placer, sino desde la sexuación. Muy bien. Al incluir todos estos caracteres, todas estas definiciones, logramos obtener como conclusión de que la sexualidad es muy importante para el ser humano. Es una necesidad que se necesita satisfacer, necesidad que debe satisfacerse, porque si no, el ser humano va a tener consecuencias tanto mentales como orgánicas. ¿Sí? Tenemos también los introyectos sociales que nos explican o nos abordan desde creencias antiguas y nos dan una mala información de lo que es la sexología. Es importante que exista una psicoeducación sexual o una orientación desde lo pequeño, desde que estamos en el inicio de nuestras escuelas. Esto tiene que ver con la psicopedagogía sexual, que exista una retroalimentación y una educación de vida
para nuestro mejor funcionamiento, para que no existan creencias limitantes y no tengamos un loco genitalis desviado, no tengamos compromisos ni necesidades insatisfechas. Muy bien, esta ha sido toda mi aportación, espero que les haya gustado. Bueno, un placer estar con ustedes, hasta pronto.